Bienvenidos nuevamente a Raíces Históricas de México y del Mundo. En esta ocasión hablaré de un abogado y político que se desempeñó como presidente de México durante 5 periodos, conocido como el Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Comienzo con la narración. Presidente de México y el único de origen indígena, del 15 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Su partido político fue liberal. Sus padres, Marcelino Juárez López y Brígida García García. Su cónyuge, Margarita Maza. 12 hijos tuvieron. Altura estimada 1,55 y 1,60 aproximadamente. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao de la Sierra de Ixtlán, Oaxaca. Su familia, de extracción indígena, habló solamente zapoteco durante gran parte de su niñez. Su tío, que hablaba español, le enseñó el idioma. Fue hijo de campesinos muy modestos. Quedó huérfano a la edad de 3 años. Abandonó su pueblo debido a la pobreza en que vivía, fugándose de la casa de su tío el 17 de diciembre de 1818 para dirigirse a Oaxaca. En esta ciudad vivió con su hermana Josefa, quien servía en el domicilio de don Antonio Maza. Fue pastor y sirviente en casa de quienes posteriormente serían sus suegros, los señores Maza, residencia donde en cierta ocasión comió el entonces presidente Antonio López de Santana. Años más tarde, Juárez aseguró que Santana lo odiaba, porque no podía soportar que aquel indio que por entonces le sirvió se convirtiera después en su presidente. El franciscano Antonio Salanueva, sacerdote español, quien lo protegió y por el que logró cursar estudios de Derecho en un seminario que continuó en el Instituto de Ciencias y Artes, llegó a hablar perfectamente el latín. Antes de ser político, Juárez se dedicó a la docencia. A los 24 años se convirtió en el encargado del aula de física del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, y un año después fue rector del instituto. El 18 de febrero de 1833 fue nombrado diputado electo de la Honorable Legislatura del Estado de Oaxaca. Un año después le nombraron ministro interino de la Corte de Justicia del Estado y miembro de la Junta Calificadora y Premiadora de los Méritos. En 1838 se nombró a Juárez secretario interino de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Departamento de Oaxaca. Durante 1839 fue nombrado ministro suplente del mismo Tribunal Superior de Justicia. En 1844 lo nombraron fiscal del Tribunal Supremo de Justicia oaxaqueño. En el año de 1847 fue nombrado gobernador del estado de Oaxaca, cargo en el que volvió a ser elegido un año después para un periodo de 4 años. Como gobernador, Juárez duplicó las escuelas, pasando de 50 a 100. En 1854 promulgó el Plan de Ayutla, en el que se pedía la creación de una asamblea constituyente en el marco de una constitución federal, al hacerse el poder el general Antonio López de Santana. En 1853, Juárez fue encarcelado y desterrado a La Habana. Posteriormente, fue deportado a Nueva Orleans, donde envolvía tabaco para subsistir. Regresa a México en 1855 y participó en la Revolución Liberal que venció a Santana. Secretario de Justicia del nuevo gobierno que venció a Santana, dio inicio a las leyes de reforma, que fueron incluidas en la Constitución de 1857. Expidió una ley con su nombre, que terminó con la jurisdicción de la Iglesia y separó su relación con el Estado. Juárez estableció las bases sobre las que se funda el Estado laico y la República Federal en México. Poco a poco se vio en una situación en la que debía huir de la capital, por lo que trasladó la nueva sede de su gobierno a Veracruz, donde inició una serie de reformas radicales, como la reducción del poder de la Iglesia Católica mediante el embargo de propiedades eclesiásticas. En 1860 derrotó a las fuerzas conservadoras
estableciendo de nuevo su gobierno en la Ciudad de México. En 1861, y de acuerdo con la Constitución, fue nombrado presidente. Con este cargo creó el registro civil, abrogó los privilegios del clero, confiscó todos sus bienes y reconoció todas las religiones. Debido a la mala situación financiera del país, causada por 5 años de guerra civil, se vio obligado a suspender pagos a los acreedores extranjeros, Francia, España y Gran Bretaña. Como medida de protesta, desembarcaron tropas en Veracruz. Negoció con Gran Bretaña y España, consiguiendo que sus tropas abandonaran México, manteniéndose los franceses en el país. Maximiliano, archiduque de Austria, impuesto por el emperador Napoleón III de Francia, fue coronado emperador de México en 1864. Juárez, conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa, movió su capital al norte del país y continuó con la resistencia militar. En el año de 1867 venció al gobierno de Maximiliano y fue reelecto presidente de México. Se dedicó a organizar la situación económica del país, ejecutó obras públicas, redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la división de los liberales. Se mostró respetuoso ante la organización de los obreros y artesanos. A pesar de todo, existían varios sectores en contra de su gobierno, entre ellos Porfirio Díaz, candidato político que encabezó una rebelión en 1871. Su esposa, Margarita Eustaquia Maza Parada, fue su segundo cónyuge, pues antes estuvo casado y parece que tuvo un hijo, aunque se desconoce el nombre de su primera pareja. Al contraer matrimonio con Margarita, esta tenía 17 años, mientras él contaba con 37. El matrimonio Juárez-Maza enfrentó la separación y la muerte prematura de 5 de sus 12 hijos. La frase más célebre de Benito Juárez fue: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esto lo manifestó en 1867 en un documento que fue expedido después de la derrota de los franceses y el fusilamiento de Maximiliano. Las leyes de la Reforma fueron la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Ley de la Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Ley del Matrimonio Civil, Ley de la Creación del Registro Civil y la Ley sobre la Libertad de Cultos. Con 42 años y adoptando el nombre de Guillermo Tell, fue iniciado en la masonería bajo el rito nacional mexicano. Cuenta con un corrido que fue elaborado y creado en base a su trayectoria de vida. Juárez pasó sus últimos meses intentando acabar con las distintas rebeliones. Falleció repentinamente de un infarto agudo de miocardio la noche del 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Con esta información doy por terminada la historia de un gran personaje que dejó huella en la política y desarrollo de nuestro país por su trayectoria en el sistema de las leyes de México. Gracias por su atención. Les habló Reinaldo Salinas. Hasta la próxima.